Preguntas importantes al capítulo. Hay 1189 capítulos en la Biblia. En la imagen hay otros datos importantes. Capítulos favoritos a través de las generaciones. Salmos el capítulo 23, Jehová es mi pastor. Salmos el capítulo 91, es mi protector. Y Primera de Corintios el capítulo 13, el amor. En algunos casos, la división de los capítulos no es apropiada al texto, pero en su mayoría los capítulos son las unidades más convenientes para estudiar. Para saber cuál es el tema, se debe leer todo el capítulo y escribir una frase del pensamiento principal. El versículo clave se debe escribir a mano. Tener información de cada uno de los personajes que se menciona. Aquí el ejemplo de la genealogía de Jesús. En el libro de San Lucas, el capítulo 3, el versículo 23 al versículo 38, aparece una lista genealógica, a partir de José de Nazaret, su padre terrenal, hasta llegar a Adán. Debemos ubicarnos en el contexto cronológico del capítulo. Obedecer los mandamientos, recordar las lecciones. Del capítulo 19 de Génesis, en San Lucas el capítulo 17, el versículo 32, el Señor Jesús nos deja una lección. Acordaos de la mujer de Lot. Las promesas. ¿Qué debemos pedir? En Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios cumple sus promesas. La responsabilidad personal al interpretar un capítulo. Es importante leer y entender los capítulos de la Biblia. No debemos tomarnos ligeramente, ya que tendremos que responder nosotros mismos al Señor Jesús. Lo encontramos en 2 Corintios 5:10 y Santiago 3:1. La ciencia de la hermenéutica bíblica requiere la interpretación reverente dada en el temor de Dios y guiada por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Juan 14:26. La palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio, no el que nosotros le demos. A continuación les voy a dejar algunos de los versículos que encontramos. 2 Corintios 5:10, Santiago 3 del 1 al 3 y Juan 14:26. Esto lo recopilamos de la Biblia Reina Valera. Es importante leer y entender cada capítulo. Cada maestro debe enseñar con cuidado. Si alguno es falso con el manejo de la palabra de Dios, recibirá condenación, lo dice Santiago 3:1. La necesidad de tener al Espíritu Santo para interpretar bien un capítulo. Es un compromiso delante de Dios leerla y entenderla lo mejor que pueda. Este compromiso significa leerla personalmente y estudiarla siempre que lo podamos hacer. Toda persona que tenga una Biblia y sepa leer debe hacer libre examen, no libre interpretación. Esto consiste en el derecho de interpretar libre y particularmente según las ideas, pasiones y perjuicios del lector. La libertad declara que existe para todo el mundo porque Dios la ha dado y nadie tiene la autoridad de prohibir que la lean. 2 Corintios 1:24. La libertad que gozamos es con respecto a otras personas y no tiene la libertad de interpretar según su propio gusto. 2 Pedro 1:20. Reglas de oro de la interpretación bíblica de un capítulo y toda la Biblia. Antes de revisar las reglas de oro de la interpretación bíblica, debemos preparar nuestro corazón como lo hizo Esdras. En el capítulo 1, verso 10, podemos observar que Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. La primera regla de oro es que la Biblia se interpreta con la Biblia. No hay mayor intérprete que la Escritura misma. Un texto fuera del contexto es un pretexto. La Biblia no tiene contradicciones y a la Biblia no le falta ni le sobra. Existen algo otras reglas, pero no todas son aplicables en todos los capítulos. Aquí debemos indicar que no toda regla de interpretación tendrá aplicación en todos los casos. No todo capítulo demandará alguna interpretación especial, ya que la mayoría de ellos serán claros para la gente de lectura básica.
Algunos capítulos han de requerir una interpretación solo para los que hayan tenido una preparación limitada. Otros textos serán difíciles para la gran mayoría y todavía existen otros que seguirán como misterios aún para los intérpretes más versados. Existen algunos problemas especiales. La Biblia fue escrita en otra época. La Biblia está separada de nuestra época por unos 2000 años. La parte del mundo donde sucedieron los eventos registrados están separados de nuestro mundo por un océano y un continente. El hebreo, el arameo son lenguas muertas. Esto significa que son lenguas que ya están extintas. El hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. Haga una lista de las palabras y frases que atraen la atención del estudiante. Haga una lista de las frases y palabras que se usan con frecuencia en el capítulo. Dios se comunica con el hombre por medio de palabras. Aunque Dios se revela a través de su creación, Él no dejó a Adán y a Eva librados a su propio razonamiento para que trataran de interpretar lo creado, sino que decidió hablarles. Por eso cada palabra que está en la escritura es importante. Ni una jota ni una tilde pasarán. Busque el significado de las palabras que no se entienden bien en una concordancia o en un diccionario bíblico. El capítulo 40 del libro de Job es uno de los capítulos más difíciles a la hora de interpretar. Muchos eruditos han pensado que el behemoth que aparece descrito en el capítulo 40 de Job es un hipopótamo y otros piensan que es un elefante. Pero a la hora de ver su descripción no concuerda con ninguno de ellos. Por eso, al investigar en diccionarios y en concordancias, podemos concluir que el capítulo 40 describe a un brontosaurio, hablándonos de los dinosaurios. ¿Qué nos enseña el capítulo sobre Jesucristo? Felipe presenta a Jesús al etíope en el capítulo 53 de Isaías. Allí podemos observar que Felipe no presenta un hecho histórico, sino que presenta lo que significa el capítulo 53 para el etíope y para la humanidad, presentando a Jesucristo en todo el capítulo 53 del libro de Isaías. Haga un bosquejo de lo que enseña sobre Jesús. Felipe hace un sermón del capítulo 53 de Isaías para presentarle a Jesucristo al etíope, llegando a su corazón y haciendo que él pida el bautismo. Predicar el evangelio desde toda la escritura. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel y dos de los salmos, el 16 y el 110, para probar que tanto la resurrección de Cristo como su entronización en los cielos habían sido previamente anunciadas en las Escrituras. Y en el capítulo siguiente, Pedro declaró en el templo que Dios había cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y después de citar el libro de Deuteronomio, añade en Hechos: todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Esteban ante el concilio en Hechos 7, el gran argumento de su discurso es que Jesús es el punto focal de la historia del Antiguo Testamento. Felipe, como ya habíamos visto, le predica el evangelio al etíope eunuco tomando Isaías 53 como punto de partida. En Antioquía de Pisidia, Pablo hace un recuento de la historia de Israel desde el Éxodo hasta la monarquía, pasando por el periodo de los jueces, para luego decirles que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Leían la escritura cada sábado, pero no podían entenderlas porque les faltaba la clave de la verdadera interpretación bíblica, encontrar a Jesús en cada capítulo. Lea todo el capítulo y escriba en una frase un resumen del pensamiento principal. Una frase que describe el capítulo 13 de 1 de Corintios sería: lo más importante es el amor. Considere el contexto del capítulo. Podemos encontrar el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto del libro y el contexto propio en cada capítulo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 comienza con las palabras así que, lo cual es una conjunción lineal que nos indica que el escritor o el autor nos viene diciendo algo. Y si observamos el contexto anterior podemos ver que Pablo dice que es deudor de los griegos. Y en el verso 1 del capítulo 1 nos dice que es esclavo de Jesucristo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, por cuanto era esclavo de Jesucristo y deudor de los romanos. Si observamos el contexto posterior, podemos ver que en los siguientes capítulos nos habla del evangelio,
nos habla de la fe y nos habla del perdón de los pecados. Nos habla del poder de Dios, como lo viene hablando en el capítulo 1. El contexto del libro. En todo el libro el mensaje es el mismo, la predicación del Evangelio para la salvación del hombre. El contexto propio. Podemos observar que lo que Pablo le enseña a los romanos, lo enseña a los colosenses, lo enseña a los tesalonicenses y se lo transmite a sus discípulos. Todo lo que el autor escribe en su contexto propio, podemos observar la misma temática en sus demás escritos.